Bienvenidas todas las preguntas. Hola, gracias Nadia. Como mencionaba al principio, tú decías, bueno, el Parlamento está un poco atado de manos en que no puede proponer cómo implementar ni las lucas. Decía un poco que era casi que una declaración, pero ya después no tiene sustento. ¿Un cambio constitucional podría solucionar eso? ¿Cómo se podría hacer? Sí, la respuesta es sí. A ver, varias cosas para que ustedes, para ponerlo en este esquema. Hoy día, los servicios públicos, cualquiera sea, hacen su presupuesto internamente. Luego lo discuten con el ministerio al que pertenece y luego lo discuten con Hacienda. En general, los servicios públicos, nuestra experiencia es que pueden hacer buenos cálculos de la plata que necesitan. Y el problema está en Hacienda. Una vez, y Hacienda es la que impone el presupuesto, finalmente hay sectorialistas en Hacienda que ven los presupuestos. Cuando la ley de presupuesto llega al Parlamento, los jefes de los servicios públicos, esto lo he visto justamente por áreas protegidas que venimos siguiendo el presupuesto hace años, los jefes de los servicios públicos no pueden decir que les falta plata. O sea, van a la comisión donde se discute su presupuesto y le dicen, ¿usted está conforme? Sí, estoy conforme. Y nosotros en la puerta le hemos pasado papelitos a los parlamentarios, pero aquí dice, no, pero yo estoy conforme, aunque ellos mismos no hayan pasado la información. Porque decir que no está conforme es por la significa que tienen que renunciar o que los van a echar mañana. Porque nosotros tenemos, por eso estoy tratando de contestar así, nosotros tenemos lo que el senador Navarro dice una monarquía presidencial. O sea, todo depende del Ejecutivo. Hay otros modelos de administración del Estado que no depende todo del Presidente de la República. Aquí muchas cosas son de dependencia directa del Presidente de la República. Entonces, si el Presidente te nombró y tú dices que los datos que está presentando el Ministerio, que también a los jefes lo nombró el Presidente, no son los adecuados, son aptos. Entonces, en otro esquema sí, o sea, en otro esquema no va a quedar en la Constitución, pero en la Constitución uno puede sentar las bases para que los parlamentarios, por ejemplo, puedan cuestionar glosas presupuestarias, puedan ponerle plata a ciertas cosas, puedan priorizar la creación de servicios, puede haber iniciativa popular de ley, que significa que uno junta un número X de firmas de ciudadanos y presenta un proyecto de ley. Son números altos, o sea, no son cosas fáciles, ¿ya? Pero existen otras posibilidades, por lo tanto, en ese sentido es importante desde nuestro punto de vista el cambio en la Constitución, porque cuando hablamos de cambio en la Constitución no solo vamos a hablar de cómo protegemos la naturaleza, sino de mecanismos de descentralización, de mecanismos más democráticos para que los parlamentarios ejerzan mejor sus funciones, que no es solo que tengan más atribuciones, sino que, por ejemplo, es una cosa que hemos discutido, nosotros tengamos la posibilidad de revocar cargos, o sea, parlamentario corrupto o alcalde corrupto. En Perú existe la revocatoria. Entonces, hay muchas cosas que no son directamente ambientales o de conservación que nos puede abrir la puerta a una nueva constitución y que hoy día es imposible hacer. Y en este caso, como siempre, nuestras leyes tienen un referente internacional y están basadas en algún documento que alguien trajo, lo adaptó, etcétera. Para este tema de biodiversidad, ¿cuál sería un referente que podríamos tomar para estudiar? Porque si tenemos que cambiar nuestra constitución, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos que estudiar eso. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la referencia a nivel mundial de ordenamiento en términos de estos temas para que podamos nosotros homologarnos y no tener estas dificultades que las conocemos en todos los ámbitos, pero siguen estando ahí? Es bien difícil la respuesta, porque nosotros hemos estado mirando y en realidad no hay un modelo. Lo hemos estado mirando no a partir de la Constitución, sino de otras cosas. Por ejemplo, estamos ahora terminando un documento que tiene que ver con cómo han funcionado los sistemas de áreas marinas en el mundo. ¿Ya? No han funcionado. Esa es la respuesta. No ha funcionado. No. O sea, Australia era el mejor modelo y le quitaron el presupuesto. ¿Ya? Entonces, después, a raíz de todo este estallido social, crisis, qué sé yo, nosotros hemos estado mirando cosas
y creemos que es central entender cómo funciona el poder político, ¿ya? Porque es ahí donde uno puede generar los cambios, un poco lo que contestaba antes, para que el sistema se abra. Lo que hoy día tenemos es que el sistema está trabado, está cerrado, y por más que marchemos, gritemos, rayemos, los parlamentarios se corten las venas, que no lo hacen, pero ya se las cortaran, no se pueden generar los cambios, porque están amarrados a la Constitución. Desamarrar la Constitución es el primer paso, ¿ya? Y esta Constitución es única, por lo tanto, ahí tenemos un problema. El segundo, que ha estado mucho, sobre todo en el mundo ambiental, dando vueltas, los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza no funcionan en ninguna parte, ni en Bolivia ni en Ecuador. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos que pensar en cosas que, en el fondo, no es que, digamos, la conservación es una prioridad para el Estado, puede ser, sino cómo lo que pongamos en la Constitución lo podemos realmente ejecutar dentro del país. Por ejemplo, y no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, así que tengo que darle el crédito a quien se lo escuché, que es un abogado ambiental especialista en cambio climático, y me dijo, mira, mi tema para la Constitución va a ser uno, equidad intergeneracional, ahí cabe todo. Cabe la conservación de la biodiversidad, cabe cambio climático, cabe... Porque nosotros tenemos que ser capaces de entregarle el mundo a los que vienen en iguales o mejores condiciones. Y me pareció que era un tema súper grande, pero a la vez que es simple, ¿me entiendes? Porque es muy simple. Entonces, porque en la Constitución van a quedar cosas simples, ¿ya? Pero que después, si yo pongo, para poner el ejemplo, equidad intergeneracional, entonces después tengo que hacer las leyes para garantizar ese derecho, ¿ya? Justicia ambiental es otro tema que nosotros hemos estado viendo cómo se puede meter en la Constitución, pero son temas grandes. Entonces yo creo que no hay un modelo, porque tampoco hay ninguna Constitución perfecta. Ahora, no hemos hecho un estudio constitucional nosotros, que hay hasta organizaciones que están recopilando justamente información para ver cómo se han metido los temas ambientales en distintas constituciones y cómo han funcionado. Y yo creo que ya, no sé, a partir del segundo semestre vamos a poder tener un análisis como más profundo sobre el tema. El diseño del SBAP responde al actual modelo de desarrollo que tiene nuestro país, que está fundamentalmente plasmado en la Constitución. Un modelo de desarrollo extractivista, neoliberal, que define cosas como Estado mínimo, subsidiario, que consagra el derecho al uso riesgoso y restricto de la propiedad privada, ahí que el tema agua. Entonces, la pregunta que yo me hago, en un año en donde se va a decidir el cambio constitucional y probablemente este modelo que nos ha estado rigiendo y en el cual se enmarca el diseño del SBAP y del sistema de evaluación de impacto ambiental puede sufrir un cambio profundo, ¿qué sentido tiene estar discutiendo una ley que el próximo año probablemente quede obsoleta? Yo no tengo la respuesta. A ver, yo te puedo decir lo que yo pienso. Primero, yo creo que el proceso constitucional va a ser lento. O sea, de aquí a 2 años, o un poquito más, con suerte vamos a tener una nueva constitución. Después de eso, va a venir toda una revisión de las leyes que existan y ver qué leyes nuevas hay que hacer. Ese es como el proceso. Entonces, este proceso en el que nos estamos embarcando, por así decirlo, para estar funcionando, tiene por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. ¿Ya? Es un proceso lento. Segundo, quien decide si esto se tramita o no es el gobierno de turno. Y al gobierno de turno le interesa dejar esto andando. Entonces, no es lo que yo quiero. Yo no seguiría tramitando esto. De hecho, lo que yo pienso, incluso a veces no estamos tan de acuerdo en mi oficina con lo que yo pienso, pero lo que yo pienso es que los parlamentarios, desde el momento que hubo estallido social, le deberían haber dicho al gobierno, ¿sabe qué? Las demandas sociales son estas, ojalá hubieran puesto también las demandas ambientales, así que, presidente, no le vamos a tramitar ningún proyecto más, discutamos esto, y todo esto otro llévenselo para la casa, y cuando hayamos aprobado esto, podemos conversar de otras cosas. Pero los parlamentarios no tienen esa capacidad de acuerdo ni de reflexión, no estamos en ese escenario. Entonces pasa lo que pasa. El gobierno quiere tramitar esto y los parlamentarios van a seguir tramitándolo.
yo te puedo decir lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer el seguimiento, vamos a estar ahí, tenemos cierto grado de influencia con algunos parlamentarios, vamos a hacer un taller para explicarles esto mismo y otras cosas a ellos, vamos a tratar de que esto sea lo más lento posible para que podamos tener una discusión real en algún momento, pero es lo que podemos hacer, no es lo que queremos. Bueno, agradecer la posibilidad de venir acá a escuchar, a aprender. Mi pregunta va en el sentido de cómo, hago eco un poco del título de la exposición, este análisis crítico, cómo hace eco el aspecto más sociocultural de esta ley que tiene que ver con alta conservación, cómo trabaja esto que de repente ha estado tan dejado de lado, que es cómo se relaciona esta área con la comunidad circundante, ya no solamente los pueblos originarios, que es como que está presente, hay alguna dinámica que se ven ahí, sino que con las comunidades campesinas, o ya no tan campesinas como son, por ejemplo, acá en el Parque Nacional Alercendino. ¿Cómo se hace cargo de ese aspecto más sociocultural, ¿no? ¿Está presente, no está presente, o tiene que ver con esto que tú decías de la planificación ecológica, que no se entiende muy bien qué es, que no se sabe muy bien cuáles son las herramientas que va a implementar? Un poco preguntar eso, ¿cómo dialoga con los aspectos más socioculturales de las comunidades circundantes a esta área protegida? No dialogo, es súper fácil. A ver, la planificación ecológica no se hace cargo de la relación con la comunidad, porque en el fondo es como una planificación territorial, eso es lo que plantea. Cuando uno lo lee, lo que plantea es una planificación territorial, pero ecológica, que se hace cada cierto tiempo en el país, pero está muy mal definido cómo se hace, con qué instrumentos, con qué plata, a quiénes afecta. Entonces no va por ahí. Y en términos generales, yo diría que una de las deficiencias que tiene este proyecto de ley es justamente que no mira el territorio como directamente, por así decirlo, no mira lo que pasa en el territorio. Entonces, efectivamente, digamos, están las áreas protegidas, pero no hay un modelo detrás que diga, por ejemplo, en los parques nacionales, todo el límite exterior, tantos kilómetros o metros o lo que sea, será dedicado a iniciativas, digamos, de desarrollo local, y por lo tanto habrá un fondo X para beneficio de la gente que vive. No hay esta integración que muchas veces, a mí me ha tocado hablarle en muchos lugares, cómo integramos a la comunidad para que valore el área que tiene al lado. Esa es la pregunta que hay detrás. Entonces, no, eso no está, ¿ya? Eso no está en este proyecto. Tengo una consulta, me disculpan. ¿Y hay algún tipo de artículo o algún tipo de espíritu de la ley que permita generar un tipo de reglamento posterior? No lo sé, la verdad es que no lo sé. O sea, lo que sí sé es que no está esta mirada de cómo nos integramos las áreas y valoramos las áreas en el territorio, que es una cosa que es tremendamente importante. Ahora, esto es lo que yo creo. Yo creo que si uno tiene financiamiento adecuado para darle el piso, para gestionar a las áreas, por ejemplo, todo este trabajo de integrar a la comunidad, lo podría hacer con fondos privados, con filantropía, o lo podría hacer vía FNDR. O sea, hay otros caminos que no necesariamente tienen que estar en la ley para hacerlo. De hecho, hoy día ocurren sin que estén en la ley, ¿ya? Entonces, no es que si no está no se puede hacer, se puede hacer. Pero en el fondo es como garantizamos un piso mínimo para que todo lo que venga adicional sea para mejorar y para integrar. Y yo creo que ahí hay un tremendo tema para trabajar. Muchas gracias. Había Sí. ¿Cómo se podría frenar el avance de la acuicultura? Porque una cosa podría ser la parte formal y otra cosa es lo que podríamos hacer nosotros. Te voy a dar unos titulares, pero bueno, en Terran trabajan dos abogados jóvenes, millennials totales, pero son Mateo, y acaban de terminar un documento que se llama Régimen Jurídico de la Salmonicultura en Chile. Ya, lo vamos a publicar en papel, una publicación sencilla, que debería estar de aquí a fin de mes, o sea, está listo. Y justamente hay un montón de vacíos legales. O sea,
las leyes establecen ciertas cosas que no se están cumpliendo, ya sea porque su pesca o pesca no las cumple, o porque, como mostré acá, el Servicio de Evaluación Ambiental no las cumple. Entonces lo que hicieron ellos es revisar la legislación y además revisar dictámenes de Contraloría y ver dónde hay vacíos. Y la idea de tener este mapa es justamente entregarlo para que todos podamos hacer acciones, ya sea a nivel administrativo o a nivel de tribunales ambientales, reclamando ciertas cosas. Porque es tanto lo que está pasando, tan grave, tanto lo que está pasando con la salmonicultura hoy día en Chile, que no podemos ser una organización la que quiera tener el chupetín por el palito. Esto va a quedar disponible ya para que todos podamos hacer cosas. Nosotros yo creo que vamos a estar concentrados un poco más, por lo menos en 2020 en Magallanes, tratando de frenar ciertas cosas. O sea, tenemos, por así decirlo, dos prioridades. Una es frenar la entrada de centros de cultivo acuícola en Magallanes, en áreas protegidas, y dos, tratar de que el Parlamento, vía una moción parlamentaria, o sea, una iniciativa de los senadores, en este caso de la senadora Orten y Boyd, haga que se renueve la moratoria a las concesiones de salmonicultura en Chile, porque esta vence en abril del 2020. En abril del 2020, para la región de los lagos y Aysén, se levanta la moratoria y podrían entrar nuevas concesiones de salmonicultura. Entonces, ahí vamos a estar enfocados, bueno, en el documento que va a estar disponible, pero ahí hay mucha pega. Sí, quería preguntarte cómo ven ustedes el desarrollo en relación a la regeneración del ámbito privado en la protección de la naturaleza. Tú bien presentas el diagnóstico que efectivamente tenemos muchos ecosistemas que no están representados en el sistema de áreas protegidas. No obstante, no sé si el proyecto de ley recoge esa necesidad como parte del espíritu o como parte del desafío, porque básicamente lo que yo esperaría es que el servicio, uno, se haga cargo de las áreas actuales que tenemos, y dos, que dé frente a este gran problema que tenemos, que es crear muchas áreas protegidas en toda esta zona que no tenemos una adecuada representación. Entonces, preguntarte respecto a, me parece que está muy débilmente desarrollado los incentivos para la creación, para la mantención de estas áreas protegidas, y por otro lado, no conversa con esta ley de derecho oral de conservación, no aparece como mencionado. Si se crea una ley de derecho oral de conservación, el servicio crea otro procedimiento de creación de un área protegida que no ni siquiera se dialoga aparentemente. Y finalmente, que es un tópico que a mí me preocupa, que es la independencia del servicio respecto a la defensa o a la fiscalización. He estado cercano a casos en los cuales está CONAF recibiendo un proyecto del MOP y se ve un poquito debilitada la fuerza en cuanto a la defensa respecto a los requerimientos de este proyecto. Entonces, ¿cómo ves tú que podría funcionar esta defensa eventual en el futuro de pero puedo hablar así, si me escuchan, ¿no es cierto? Sí, es por ahí. A ver, varias cosas. La historia del derecho real de conservación con este proyecto de ley más o menos corre en paralelo. Y esa es la razón por la cual no esté dentro. ¿Ya? El proyecto del derecho real de conservación, no me acuerdo qué año partió, pero debe haber partido como en 2008, ya como moción parlamentaria, porque fue una moción parlamentaria. Entonces fue más o menos en el mismo tiempo en que se inicia esto. Y por lo tanto nunca fue incorporado. Probablemente ahora, cuando el gobierno ingrese indicaciones, lo va a incorporar de alguna manera, porque lo que tú estás diciendo ya se lo ha dicho, distintas personas se lo han dicho al gobierno. Segundo, en el ámbito de la conservación privada, efectivamente hay un reclamo de las organizaciones de conservación privada porque no se les da la relevancia y no se les da los incentivos. Una de las razones, y no se va a incorporar en el proyecto de ley incentivos a la conservación privada, incentivo económico, porque es un tema súper complicado. Es un tema súper complicado, que esta ley ya es complicada y es complicarla más.
hay que discutirlo y hay que ponerlo en otro instrumento. No es que no haya que hacerlo, pero hay que ponerlo en otro instrumento, porque si no, el análisis que se hizo en algún momento y las organizaciones que pertenecen así Conserva Chile estuvieron de acuerdo, era matar este proyecto de ley. ¿Ya? O sea, meterle temas económicos a la conservación privada era matarlo. Entonces dijeron, ok, nos allanamos a que no vaya aquí. No sé cuáles son los acuerdos que ellos habrán tenido con el Ministerio de Medio Ambiente para ponerlos en otro lado, pero sí. Y sí, lo que debería haber es un reconocimiento más bien a la conservación privada y a algunos modelos de certificación para que tú puedas aspirar a fondo en algún lugar, pero no directamente incentivos económicos ni tributarios. ¿Ya? Eso, y lo que tú dices del MOP en relación a CONAF, bueno, eso es una cosa permanente, digamos. Hay, sobre todo en relación a CONAF y a todo el ámbito como decirlo, regulatorio, terrestre, forestal, hay muchos vacíos. Y por lo tanto hay muchos vacíos legales y hay muchos instructivos, hay varios instructivos internos de la CONAF que dicen, no, esta cuestión por ser una obra civil no merece ir, o no se respeta el decreto no sé cuánto que prohíbe la corta de quillay. Hay muchos instructivos, estamos trabajando en eso porque es como un tema que se nos ha aparecido a raíz del documento que mostré al principio sobre erosión y crisis hídrica. Nosotros nos metimos en el tema palto. Nuestra primera pregunta fue, queremos saber cuánta agua, porque el tema era agua palto, cuánta agua consumen los paltos. Pregunta que no pudimos responder porque varía de cuántos paltos, de la pendiente, no sé. Ya. Pero nos dimos cuenta de un montón de vacíos y hemos seguido en el tema agrícola, hemos ido por el camino de las plantaciones frutícolas y nos hemos empezado a dar cuenta de enormes vacíos y cosas súper contradictorias que pasan entre distintos ministerios y CONAF, y cómo CONAF agacha el moño finalmente y genera instructivos internos para no hacer valer, por así decir, la regulación vigente, y eso es súper preocupante. Pero estamos en eso, pero somos poquitos, enterros. Ella quiere. ¿Quién? Yo. No sé cómo estás. ¿Yo? Sí. Gracias, Flavia, por la presentación de la historia de yo trabajo antes en la CONAF, ahora en la Serena de Medio Ambiente, y estoy fuertemente vinculada con el tema. Bueno, aprovecho de comentar lo importante que es de que las leyes, tal como tú recién lo dijiste, tienen muchos vacíos, y que eso nosotros como funcionarios públicos nos hemos enfrentado permanentemente a estos vacíos y buscar estrategias para poder avanzar con nuestras tareas. Una de las estrategias que nosotros hemos encontrado de trabajar en forma conjunta entre público y privado, pero además transmitirle a la comunidad los problemas, las limitaciones que tenemos, y que la comunidad se organice y reclame, porque cada vez que la comunidad se organiza y va donde el intendente, o va a la radio, o va a donde el jefe de servicio, eso a veces es mucho más rápido que otro digamos, producto más formal. La pregunta muy específica que me interesa, dada tu enorme experiencia, que también aprovecho de agradecer el trabajo que hace la pregunta específica es: ¿qué opinas tú específicamente para el tema de la existencia del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad? Porque yo he sido rodeado a lo largo de todo, o sea, nuestro país se estructuró de esa forma. Está el Consejo, pero este Consejo, por ejemplo, no tienen muchos ministerios, la mayoría de los ministerios no tienen este techo que a nosotros nos impide poder hacer cosas. O sea, si queremos crear un área protegida, por ejemplo, este ministro es el que nos da el pase, si no, no. O sea, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente no estamos sumamente también limitados por este Consejo de Ministros. O sea, el ministro de Medio Ambiente preside, si bien preside, pero la verdad es que los otros ministerios tienen tanto peso, como tú bien lo dejaste claro,
que también es una limitación para nosotros que tenemos la realidad, digamos, permanente en nuestras actividades laborales. Así que esa es la opinión que quiero saber. ¿Qué opinas tú? Sobre todo que estamos ahora en este proceso de cambio y de nueva constitución. O sea, lo que nosotros hemos dicho desde el día 1 de que se aprobó la ley 20.427 es que este consejo no debería existir, ¿ya? O sea, nosotros siempre apostamos, porque participamos harto de la reforma a la institucionalidad, en que el Ministerio de Medio Ambiente tuviera fuerza, que fuera un ministerio, incluso queríamos que fuera un ministerio dentro del gabinete político, porque es un tema político proteger el medio ambiente. Entonces, creemos que el tener este consejo le resta fuerza al ministro y al ministerio, y por lo tanto siempre hemos dicho que hay que eliminarlo por completo. Y eso, bueno, cada vez como que ha ido quedando más, yo creo, más instalado. Antes te decían, no, es súper bueno que existe este consejo, porque en realidad cuando está el consejo y están todos los ministros ahí, uno permea los temas, pero yo creo que es mucho más, o mucho mejor que el ministro de Medio Ambiente o ministra tenga fuerza, que el ministerio tenga fuerza, y que haya, nosotros lo hemos dicho hartas veces, que este consejo, que se llama para la sustentabilidad, de ministro para la sustentabilidad y ahora de cambio climático. Bueno, la sustentabilidad y el cambio climático no son medio ambiente. Medio ambiente es una parte de los temas de sustentabilidad y cambio climático. Por lo tanto, si queremos tener un consejo, que puede ser una buena idea a nivel de administración del Estado, que te fuera el ministerio, que haya un consejo de ministro para la sustentabilidad y el cambio climático, y si quieren también para el turismo, pero que lo tengamos en otro lado. ¿Ya? Y que participen los ministros y todos pesen lo mismo, pero no esto. Y un antecedente más en eso, el Contralor General de la República, por ahí en algunos escritos dice que este consejo es inconstitucional, porque en la Constitución se establece que los ministros son delegados y tienen voz directa con el presidente de la República, y aquí hay un consejo que intermedia, porque el Ministerio de Medio Ambiente no puede enviar ningún proyecto de ley al Parlamento que no esté firmado por los 13 ministros. Entonces él hace un análisis en relación a eso. ¿Había una pregunta más? Sí, quisiera saber la opinión respecto de CONAF, en realidad, después de todo lo que he escuchado al respecto, me da la impresión, o que me hace la figura como de un arquero ciego, que en realidad tiene algunas atribuciones, pero no, o que no hace mucho en realidad. Por ejemplo, hace poco había leído que CONAF había permitido la tala de 90 araucarias en una... 40 en un sector, pero no había ninguna respuesta al respecto. Entonces me da la impresión que CONAF en realidad está como puesto ahí porque es necesaria una figura, pero no sé por qué agacha el moño en algunas cosas, por qué no tiene fuerza, no tiene herramientas. Larga la respuesta, pero básicamente CONAF, a ver, el tema de conservación en Chile no tiene un lugar definido en la administración del Estado, ¿ya? CONAF se crea en el gobierno de Salvador Allende y recoge cosas que estaban dispersas en distintos ministerios, ¿ya? ¿Y qué hay? Y CONAF, en términos legales, no en términos de sus funciones, es una corporación de derecho privado que administra fondos públicos. No es una institución del Estado. Y eso lo ha limitado durante años en los temas presupuestarios, las cosas que puede hacer, en las leyes que puede administrar, tiene un montón de consecuencias. Entonces, hay una parte de la limitante que viene por cómo es la orgánica y la legalidad de CONAF hoy día, y otra que tiene que ver ya con las capacidades del personal y de la dirección, digamos. Entonces hay que separar un poco las dos cosas. Mi impresión es que CONAF tiene como dos almas. Un alma que fue toda el alma que de alguna manera impulsó Ponce Lerú, que fue director de la CONAF como el año 74 y que creó el decreto ley 701 junto a otros, digamos, que permitió la sustitución de nativos por plantaciones forestales. Un alma que como pinera de plantación de exóticos, y esa alma está dentro de la CONAF y de los forestales viejos. Y otra alma que se ha dedicado a la conservación,
¿ya? Y que es gente que, cuando uno habla con los guardaparques, en general son gente súper comprometida, muy bien intencionada, que se la juega, pero que son como dos mundos dentro de la CONAFIT y cuesta entenderlo, efectivamente cuesta entenderlo, y puede haber un tercer mundo que yo he explorado poco, que es de la gente que hace, de los brigadistas de incendios, digamos, que también es gente súper comprometida, pero ahí hay un problema institucional con CONAF más allá digamos, del director de turno. Hay un problema de que es una organización antigua y que se ha modernizado poco, justamente por esta dificultad legal administrativa que tiene. Doctores, no sé si alguien más quiere preguntar. Yo tengo dos consultas que no tienen que ver directamente con el tema, pero ya que Terram se maneja tanto en los aspectos para el medio ambiente en el país. Una tiene que ver con la ley de humedales urbanos, que surge de moción parlamentaria. Sí, ¿cierto? de Urresti. Claro, y como tú mencionaste que las leyes que surgían de moción parlamentaria versus las que se dictaban por el Ejecutivo eran bastante más débiles, no tenían recursos, etc. ¿Cómo proyectan desde Terram que esa ley realmente nos sirva para cuidar los humedales urbanos? Esa es la primera. Y la segunda, en el plan de descarbonización probablemente surjan hartos proyectos o sea, en el marco de la sequía y también de la descarbonización, muchos proyectos vinculados a desalinización. Y tú mencionaste que uno de los problemas graves que tenemos en conservación marina tiene que ver con las zonas costeras y algo dijiste ahí. ¿Cómo ven eso también en términos de potencial y de amenaza? Porque algo bueno tendrá. Voy con la primera. Humedales urbanos. Este es un proyecto de ley que el principal promotor fue Alfonso Urresti. Y por lo o sea, aquí uno va conociendo como haciéndole el perfil a cada uno. Alfonso Urresti es abogado y por lo tanto sabe cómo funciona la ley. Entonces, ese proyecto de ley fundamentalmente modifica otros cuerpos legales para permitir la protección y conservación de humedales urbanos. Por lo tanto, si bien no tiene presupuesto, hábilmente se inserta en otras leyes que sí lo tienen y por lo tanto debería funcionar bien, ¿ya? Lo segundo, lo primero que hay que saber de la agenda de descarbonización es que no descarboniza, ¿ya? Porque el mismo año, digamos que fue el año pasado, en junio, que el gobierno aprobó este plan de descarbonización, que es un acuerdo voluntario con las empresas privadas, se echó a andar una termoeléctrica de carbón en Mejillones de 375 megawatts, ¿ya? Y que probablemente es una de las últimas que salga, digamos, del sistema. Lo segundo del plan de descarbonización es que ellos dicen cierre, pero en realidad lo que hacen es parar las funciones, parar el funcionamiento. O sea, las termoeléctricas que van a parar este año no se desmantelan, no dejan de funcionar. Apagan las turbinas y quedan ahí por 5 años. Y durante esos 5 años nosotros les estamos pagando por existir, porque si hay una emergencia las van a prender de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, ese es el plan, ¿ya? Ese es como el marco general. Y tercero, en términos de desalinización sí tenemos una preocupación, no tenemos un trabajo ahí, básicamente porque las plantas desalinizadoras no se ha evaluado bien su impacto. Queremos meternos en ese tema, pero bueno, somos pocos y hay que conseguir proyectos y para meterse. Pero la lógica uno le diría que en un escenario de sequía permanente como el norte y de, esperemos, coyuntural, eventual, no sé cómo decir, como es la zona centro, el Estado debería definir dónde van las desalinizadoras, para qué se hacen, a quiénes, porque aquí lo que estamos viendo hoy día es que las desalinizadoras no necesariamente están entregando agua a las comunidades que no tienen agua, ¿ya? Las primeras que partieron en el norte, ya hace años atrás, lo que hacían es que les entregaban agua a las comunidades que estaban abajo para quedarse con las aguas de las comunidades que venían, los derechos de agua que venían de arriba. Entonces era un intercambio, ¿ya? Hoy día no sabemos bien cómo está funcionando el sistema, pero la verdad es que aquí falta una visión de Estado, decir, ya,
¿Cuántas comunidades sin agua tenemos? ¿Cuántas desalinizadoras necesitamos? ¿Cómo las vamos a abastecer? ¿Cómo vamos a invertir? Y lo que está pasando es que cada minera instala su propia desalinizadora para funcionar y punto, digamos, y ahí negocia con las comunidades, no negocia. Entonces, lo que vemos es que hay un impacto no solo ambiental, sino que puede haber un impacto social, porque en el fondo están impactando a las comunidades a través de entregarles un elemento tan vital como el agua. Entonces hay todo un trabajo por hacer. Gracias. Oye, bueno, muchas gracias Flavia. Súper buena presentación. Gracias a todos por venir. Nuestra próxima charla es el 27 de marzo a mediodía y esta vez lo vamos a hacer en el CAM, porque va a hablar Christine Tompkins, sobre conservación en tiempos de crisis climática y crisis de extinción de especies. Entonces lo vamos a hacer allá porque seguramente vamos a tener un poco más necesitamos un poco más de cupo, porque tenemos que tener un pasillito acá. Así que muchas gracias a todos por venir. Vamos a